buenas noches. Es un placer verdaderamente estar nuevamente con ustedes en este su programa Nueva Constitución, que se repite por gentileza de esta casa televisiva todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Y doy gracias a todos los que nos están viendo por internet, por las llamadas y los correos electrónicos recibidos, y para los que no lo tienen, les transmito que pueden verlo en el mismo horario, tanto sábado a partir de las 10 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde, ingresando a la página web www.rtveldiario.pe. La noche de hoy, como solemos hacer en este programa, tenemos que hablar de la materia que nos compete, la nueva Constitución. Y como ya hemos informado, tuve la satisfacción como abogado constitucionalista de presentar un proyecto de nueva Constitución. Ya hace 3 años se presentó a la OMPE, como manda la norma. Desgraciadamente, la orden del más alto nivel de aquel señor que es nuestro presidente, llamado Ollanta Humala, que hizo la pantomima el 28 de julio del 2011 de juramentar al cargo más alto de la República ante todo el Perú y los visitantes extranjeros sobre la Constitución anterior, la del 79, que nos dio la ilusión de que iba a derogarse la actual que nos rige, la del condenado Fujimori, constitución totalmente entreguista, extractivista, abusiva de las grandes mayorías, del pobre, del marginado y del desposeído. Desgraciadamente, ese señor Ollanta Humala ha dado la orden que no se cambie absolutamente nada de esta constitución aliada a las grandes transnacionales. Afortunadamente, después de un conato de lío con la señora Chu, que dirigía la OMPE en ese momento, y su junta de abogados, pude exigirles: ustedes van a negarnos el derecho constitucional de presentar un proyecto de nueva Constitución, y se aceptó. Pueden verlo íntegramente visitando nuestra página web www.despertarnacional.com. Y el día de hoy he traído, no la parte jurídica porque es muy tediosa para el común de los televidentes, he traído a colación de lo que vamos a hablar en este programa, uno de los artículos que aportamos nosotros en nuestro proyecto, y dice: elección por voto popular de todos los jueces y fiscales a los cuales se le ratificará o revocará a mitad de su mandato. Elección popular de jueces, vocales y fiscales. Más de uno me dirá: oiga, pero ¿cómo es esto? Para tener un cargo así se necesita ser abogado, magistrado, tener mucha experiencia. Manan cancho, eso no va. Acá lo que se necesita es honestidad. Y el programa de hoy lo voy a dejar para que ustedes puedan ver una foto de lo que pasa en esta gran región del Cusco. Y por cierto, nos ven en muchas regiones del Perú y otros países vía el internet. Se van a percatar de la injusticia per se, de la contaminación de la corrupción acá en el Cusco, de fiscales, y solamente porque sería muy largo un programa de muchas horas para hablar también de los jueces y vocales, voy a hablar específicamente de un fiscal que es protagonista de una clase para estudiantes de Derecho de cómo es la antítesis de lo que debe significar un representante del Ministerio Público. El ejemplo que traigo esta noche es en correlato a mi programa del sábado pasado, que como ustedes saben, vine con una buena cantidad de hermanos taxistas a quienes defiendo, porque el alcalde moscoso de El Cusco
en forma totalmente prepotente, totalmente ilegal y con acciones matonescas de parte de un subalterno con poca capacidad llamado Camacho, que es el gerente de tránsito, nos amenazó, sin documento alguno, de que el miércoles pasado iba a todos los ticos, oiga, que son cerca de 14,000 taxistas, nos iban a llevar al depósito. Paralelo a ello, en el programa del sábado pasado, presenté lo tétrico, lo lamentable y triste de cómo un gran local en la Plaza de Armas del Cusco, exactamente en el portal de carnes, que algunos dicen que vale $100 millones, otros 70, otros 50, pero no baja de ello, cómo un par de bandidos con una banda, con una asociación ilícita para delinquir, se han apoderado de ese local y les da $50,000 mensuales durante 14 años, se han apoderado de este local y simple y llanamente no pasa nada. Respecto a lo primero, al tema de los taxistas, ante la carta que mostramos el sábado pasado, dirigida al señor Moscoso, alcalde del Cusco, donde le decíamos, no nos amenaces, no tienes ningún fundamento ni hecho menos de derecho, para que agarrándote del Decreto Supremo 017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a su manera del señor alcalde, nos decía vía Camacho que nos iba a sacar todos los ticos. El miércoles 15, el miércoles pasado. En fin, acá como no somos gente violenta, conocemos nuestro derecho y de alguna manera, como hombre de derecho, no puedo permitir que a estos hermanos taxistas que tienen como única fuente de ingreso familiar su taxi, haciendo una serie de comparaciones jurídicas que las expliqué el sábado pasado, teníamos el derecho de no aceptar una ordenanza que se suponía debería estar escrita, pero Camacho parece que no sabe escribir, el alcalde menos, en fin, una amenaza vacua, intonsa, fútil, totalmente matonesca. Presentamos esta carta, en resumen, nos defendimos desde el punto de vista jurídico y le dijimos, un momentito, señor Moscoso, usted no puede jugar con nosotros, denos una cita. En fin, la cita se llevó a cabo el martes pasado, faltaban 24 horas para que esta amenaza se concluya. Estuvimos con una doctora bastante amable, afable, que es la directora de la Municipalidad del Cusco, y lo invitó a Camacho. La doctora transmitió que la orden estaba dada y que en 24 horas sucedía lo que ya adelanté. Vino nuestra defensa, vino nuestra exposición y tocamos el leitmotiv de todo esto. El taxista tiene su tico del 99, del 2000, y Camacho y Moscoso quiere decir pues que, no, si usted no tiene el carro de hace 3 años, o sea del 2012, usted se va al depósito. Se lo quitamos, le quitamos la fuente de ingreso. En fin, después de este ping-pong jurídico que nosotros veíamos que teníamos toda la razón, la motivación básica era de que el taxista no tiene un ingreso económico que le puede permitir comprar un carro de estos. Entonces salió la idea, que me pareció excelente, transmitirla y plantearla. La Municipalidad del Cusco es dueña de la Caja Municipal del Cusco. Entonces, lo que se intercambió como un acuerdo fue que si la municipalidad está tan acuciosa y no deja de tener razón, para beneplácito de todos los que estamos viviendo en esta gran región, eje y centro de los pueblos del Tahuantinsuyo, se necesita un carro moderno. Entonces, que la caja le otorgue créditos totalmente blandos a una tasa de interés, no la de la banca comercial, por cierto, una tasa de interés social. ¿Por qué?
Porque como dijimos la semana pasada, el taxi en esta región del Cusco, entre el aeropuerto y el hotel que yo estoy cerca, la Plaza de Armas, hospedado, me cuesta 5 soles, cualquier taxi 3.50. Este es un taxi que no se encuentra en su cuota, en su cobro, en ningún sitio del país, y menos en el extranjero. Por Dios, Camacho en ese ping-pong que teníamos comenzó a hablar de los taxistas de Alemania. Bueno, Camacho no sabe, de repente, no ha visto el mapa donde está Alemania. Yo he estado en Berlín y un taxi símil al del Cusco, a usted le puede cobrar 30 a 40 euros, que son 60 dólares, comparados a 3 soles 50 aquí en el Cusco. Vale decir, Camacho no estaba en Alemania, no estaba pero más que en la luna. En fin, se aprobó de parte de la gentil, atenta, muy educada, doctora, colega nuestra, gerente de la municipalidad, el hecho de que estaba en la mesa para solicitar a esta caja el que se pueda presentar un programa de préstamo. Pero dije, un momentito, las palabras se las lleva el viento. Y como Camacho se le ve totalmente dubitativo, no mira los ojos, está medio enrevesado en su mirada, yo dije, necesitamos un acta. Oiga, doctora, y acá nos parece raro que el alcalde de Moscoso no esté. No, me dijo, doctor, lo que pasa es que el alcalde ya quiere entrar cuando esté todo solucionado. Bueno, ese es su estilo y tenemos que respetarlo. Pedimos un documento que responda a todo lo acordado en ese ping-pong, donde el asunto básico es este crédito blando para los taxistas. Y el otro tema, que se acepte en tanto y en cuando se van engranando estos créditos, se nos dé la oportunidad de esperar 3 años para que esto no es estático, se vaya haciendo totalmente dinámico hasta que Cusco tenga un parque automotor excelente. El otro tema que hablamos el sábado pasado fue en cuerdas separadas, no tiene nada que ver con lo primero, aunque indudablemente tiene alguna relación, bajo la conducta dictatorial del alcalde Moscoso, que como ustedes saben, nos enerva la posibilidad de ingresar a la Plaza de Armas del Cusco, donde turistas que yo comparto con ellos cuando estoy por la zona del centro, muy cerca a mi hotel, se quejan porque a veces no encontramos taxis para dirigirnos a la zona. El taxi me dice, no, me doy una vuelta tremenda en hora punta, no puedo cobrarle 3.50, pero de ninguna manera lo que le cobre no puedo entrar. Además, los hoteles. Me encontré con un turista del mejor hotel de la región y de repente, y no creo que exagero, si los comparo con los de Lima, de repente uno de los mejores o el mejor hotel del Perú, que es el Hotel Monasterio. Y el turista se quejaba porque no podía ingresar con taxi al Hotel Monasterio. Hablé con 3 hermanos, los considero como tales porque son amigos, de que están muy cerca de la Plaza de Armas, en la misma Plaza de Armas son comerciantes, también se quejan, los estudiantes que no pueden llegar al colegio, los hermanos de la tercera edad, en fin, como sabemos ejercer nuestro derecho y no vamos a entrar a patadas con el alcalde Moscoso, ni menos con Camacho, descubrimos algo totalmente ilegal, que también lo dijimos el sábado. Usted entre a la página web de la Municipalidad del Cusco, que es www.municipalidaddelcusco.gov.pe, y la bendita ordenanza 011, que nos prohíbe a todos los que vivimos en esta linda y maravillosa ciudad, nos prohíbe ingresar a la Plaza de Armas, no existe. O sea, Moscoso y compañía se ríen de la ley de transparencia que tienen como obligación contractual publicar. Está hasta la ordenanza 010, no existe la 011. Pero bueno, como eso no evita nuestra acción,
según el artículo 200 de la Constitución, título 15, acción de inconstitucionalidad que engrampa perfectamente contra leyes, decretos, leyes y ordenanzas municipales, presentamos este escrito al Tribunal Constitucional y acá, de repente ustedes no lo pueden ver, el día jueves tiene el sello del Tribunal Constitucional, ya envié el dinero para la compra de los planillones y pido a toda hermana, hermano del Cusco, que nos ayude. La norma nos pide 5.000 firmas. Vamos a sacar 8.000 firmas para tener seguridad. No vaya a ver que faltó esta, la otra firma no es, etcétera, etcétera. A partir del día de hoy, comenzamos una campaña total y absolutamente cívica, no política, para que siga el curso. ¿Qué pasa? Vamos a presentar 8.000 firmas, perfecto. Las firmas el organismo gubernamental las revisa. Luego me citarán como promotor de esta norma al Tribunal Constitucional allá en Lima. Esto va a ser una noticia interesante. ¿Por qué? Porque el más alto tribunal de la República me pondrá a mí en un podium como abogado defensor y promotor de esta medida, y por el otro lado, Moscoso, que dice ser abogado, la verdad que no le veo una pizca de conocimiento jurídico. Ojalá que en ese podium de la municipalidad tenga que ponerse Moscoso, ojalá. Camacho no pienso, porque se le ve de muy baja categoría, hasta personal y menos, y sobre todo jurídica. En fin, tendrán que poner un abogado, ojalá que no sea con un alto costo para la municipalidad, que a la larga la van a tener que pagar todos los que colaboramos con algún impuesto en esta ciudad, y estoy seguro, como que me llamo Noriega Salaverry, que lograremos, porque el derecho está en nuestra mano, lograremos la derogatoria de esta ordenanza misteriosa, totalmente fantasma, que no existe en la legalidad, ¿no? Como yo le decía a Camacho, enséñeme usted, acá con mis hermanos taxistas, cuál es la ordenanza que le da mérito, fundamento de hecho y de derecho para quitarnos los ticos mañana miércoles 15. Bueno, pues el hombre baja la mirada, mira para otro lado, no te mira a los ojos, un hombre totalmente especial y raro. Toquemos el tema básico, que es el por qué decimos en la nueva Constitución, y eso será un proceso que estoy seguro lo lograremos con la fuerza del pueblo, debería que el voto popular elija al mejor, a la mejor entre sus iguales como fiscal, como vocal y como juez. Alguien me dirá, ¿y por qué así? Si no conocen derecho. Oiga, mire usted la película, o vaya a Estados Unidos, Europa, usted entra a un tribunal y hay un tribunal de notables. Es el conocimiento jurídico, se minimiza versus a la prosapia no jurídica, sino humana y sobre todo de honestidad, que es lo que falta acá en el país. El ejemplo claro es el Portal de Carnes. El ejemplo claro es los bandidos que se han apoderado en forma sinuosa, totalmente ilegal, ilícita, delincuencial, aprovechando que mis patrocinados, y lo hago como un gesto humano, simple y llanamente, los que promueven esto, uno está sobre los 80 años y el otro sobre los 90 años. Ellos nos están mirando ahora. Yo les expreso mis saludos a don Jacinto Peña Navarro, que justamente está con don Trinidad Lucio Bravo, que a mí me dio mucho gusto hablar con él porque he descubierto, de revisar todo el expediente, que él nació un 3 de mayo. Y yo le digo, don Lucio, vamos a ganar. Usted nació el mismo día que nació en 1830 mi tatarabuelo, el general Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú, un hombre honesto como usted, que tuvo muchos abusivos encima, como los tiene usted, a este Dolmos y este Yucra que se han apoderado de este gran local del sindicato
de choferes. Me ha emocionado mucho, por no decir me ha indignado mucho, meterme horas en el Palacio de Justicia, tener por lo menos un buen resultado que quiero manifestárselos a ustedes. Como expliqué en mi programa anterior, cuando me apersoné, que ha sido el lunes pasado, el empleado que debería recepcionar mi escrito, donde yo me apersonaba y pedí el uso de la palabra para transmitir un informe oral defendiendo a estos hermanos longevos el jueves pasado a las 9 de la mañana, y el empleado me dijo, oiga, pero acá el expediente no está en la corte, no está en la primera sala de Cusco, está, ¿y dónde está? No se sabe dónde está. Oiga, me fui a buscar al secretario, quise hablar con la relatora, pero no le encontré. El secretario, cuando en forma totalmente educada, pero tajante, le dije, ¿qué está pasando acá? Entró a la computadora, disculpe doctor, me he equivocado, nos hemos equivocado. Equivocaciones a estas alturas con estos hermanos que los tienen tonteando como van a ver ustedes ahora durante años, 14 años. Pero bueno, por lo menos hay un triunfo pírrico. Al presentar mi escrito, pidiendo el uso de la palabra, repito, para el jueves pasado a las 9 de la mañana, al día siguiente salió una resolución donde ya no se llevaba a cabo ese informe oral y que habíamos tenido un triunfo, si se quiere, pírrico, como digo, de repente efímero, pero a la larga un triunfo. Y el expediente de la Corte había pasado al juzgado, donde he podido hurgar durante horas y tengo toda la impresión que ustedes se van a indignar con lo que les voy a relatar, y el nombre de este fiscal que voy a mencionar, si me está escuchando, cuando nos encontremos cara a cara le diré, qué pena me da mirarte cuando te miro. El fiscal, para el profano en conocimientos jurídicos, es el representante del Ministerio Público. Ese fiscal debe acusar, pero además de ello, acusar con conocimiento de causa. Este fiscal, ante la denuncia de estos hermanos de la tercera o cuarta edad, víctimas de estos bandidos dolmos y sus compinches, hizo este fiscal, justamente, como lo verán ustedes, de defensor, de abogado defensor ad honorem. Ahí hago la pregunta, no creo, de los denunciados. ¿Cómo se inicia esto? Increíble. Antes voy a hacer un relato que creo que Cusco se merece para recordar, sobre todo los que peinan canas. En 1958, el Cusco insumiso, hostil, rebelde a las injusticias, en las personas de este sindicato ínclito, histórico del Cusco, sindicato de choferes, bajo un conductor, Emiliano Huamantica, el hombre que de la Federación de Trabajadores del Perú, con mano totalmente justa y dura, valiente, el hombre que en un viaje hacia Puno, dicen, no sé si sea una leyenda, una anécdota, enemigos políticos de la justicia cortaron el freno del vehículo que lo conducía. Al cortarle el freno, se desbarrancó con varios acompañantes, luchadores que estaban camino a un congreso. Y también se dice, me lo han contado, estos hombres que de alguna manera fueron testigos, un enemigo político, dicen del APRA, que no creo la de Aya de la Torre, más bien la de Alan García y todos sus secuaces, cuando este líder, Emiliano Huamantica, estaba moribundo,
le tiró este supuesto aprista o alanista una piedra y le destrozó el cráneo. Nuestro próximo periódico, Chicote contra la Corrupción, va a salir en portada con la foto de este hombre y su historia de la Federación de Trabajadores de Cusco, que estoy seguro va a rememorar, traer de repente lágrimas de hombres que lo acompañaron y sobre todo la obligación contractual de todo joven cusqueño de conocer a sus líderes. ¿Por qué hablo y por qué hago un relato concatenando con el sindicato? Porque ese año 58 el gobierno central de la Lima virreinal subió 20 centavos el galón de gasolina. Emiliano Guamantica y todo el Cusco se puso de pie. No aceptó este incremento que iba a reducir sus ingresos totalmente menguados a los taxistas. Repito, Cusco se puso de pie y en acciones totalmente violentas como era el uso y costumbre de la época, un militar atravesó con una bala a una señora que estaba embarazada y al caerle la bala en el vientre, el feto se cayó. Fíjense ustedes qué historia. Era una guerra la del Cusco. Los líderes de este ínclito sindicato de choferes de Cusco se levantaron, pero se levantaron contra todo el Perú, mejor dicho, contra los que gobernaban el Perú, por la injusticia de este incremento. Vinieron los aviones Canberra y este general del ejército, en mérito a este acto criminal contra esta señora embarazada, fue detenido. Lo ingresaron en forma de rehén con el jefe de la policía a este local que es materia de esta litis en el Portal de Carnes, ahora raptado por unos robados. Yo estoy seguro que pronto será recuperado por unos bandidos. El rapto me refiero y el robo. En mérito a ello, era tal la desesperanza de estos líderes de ver a esta señora que la orden ya de la turba fue ahorcar al general en jefe del ejército. Ya estaba la soga en plena plaza de armas lista para el proceso de ahorcamiento. Y oh sorpresa, cuando van a sacar a este general del ejército, ya se había escapado por el techo vestido de mujer. Es parte de la anécdota. Fuera de esa emoción, vamos al tema jurídico y lo que yo he podido ver en el expediente. Simple y llanamente, lo que va a saber pronto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien conozco, y todavía los abogados consideramos que, como es un reciente fiscal de la Nación nombrado, está bajo una conducta que aplaudimos todos los que estamos en este sector. Dios quiera que continúe. El fiscal de Marras, a que me refiero, cómplice, abogado de los bandidos, se llama Marco Antonio Herrera Bernedo. ¿Qué hizo este señor? Miren ustedes, mis patrocinados don Jacinto Peña Navarro y Trinidad Lucio Bravo Luna, que me dicen, doctor Noriega Salaverry, quisiéramos antes de morir recuperar nuestro local, ya no para nosotros, para los taxistas que ahora están con las justas, a veces para comer muy mal. Ellos hacen la denuncia, mis patrocinados, y sale una disposición fiscal el 22 de enero del 2013, justamente suscrito por este fiscal Marco Antonio Herrera Bernedo. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la litis? ¿Cuál es la motivación que los lleva a mis patrocinados a denunciar a estos bandidos? El delito es contra el patrimonio, modalidad en el fraude de administración de personas jurídicas y apropiación ilícita. Los delitos me parecen totalmente en caja y precisos por los hechos que ustedes van a captar. El delito contra la fe pública
en la modalidad de falsificación de documentos en general, la falsedad ideológica, la omisión en declaraciones en documentos públicos o privados. Acá se trata de documentos privados, como ustedes van a notar. La supresión, destrucción o ocultamiento de documentos. ¿Y quiénes ocultaron estos documentos? ¿Y quiénes cometieron todos estos delitos? Como ya lo hemos dicho, Eloy Condori Yucra y Bernaldo Dolmos Bengoa y Lucio Flores Quispe. Una tríada que yo le llamo bandidos, por lo menos. Y yo creo que para ellos eso es un piropo o una lisonja con la actuación que están teniendo en agravio del sindicato de choferes del Cusco. ¿Cómo son los hechos en resumen? Durante 15 años no entregan balances, no dan ninguna cuenta de los alquileres, que como dije el sábado pasado, han redistribuido la propiedad, que es bastante amplia, donde está el Papilón, donde está McDonald's. Yo ya me estoy dirigiendo a la central de McDonald's en Estados Unidos. Ya conecté a un gran amigo mío para que persuada a esta compañía transnacional que le están pagando a unos bandidos que pronto van a tener que salir de ahí a la cárcel, porque esa es mi obligación, y que tomen las precauciones, porque el estar pagándole a estos individuos con actos delincuenciales, definitivamente va a haber una corresponsabilidad, lo mismo que a Papilón y a las otras 20 inquilinos que en estos momentos se tienen. No conocemos el monto de los alquileres, pero ahora van a ver ustedes una sorpresa. En cartas notariales, estos mis patrocinados, que no tienen mayores ingresos, que como ustedes comprenderán, estos Supay Paguagua que han gobernado el Perú de antiguo, no le han dado a los taxistas un seguro, no tienen absolutamente nada, no tienen ingresos, están viviendo de lo que su gentil familia les da. Es increíble que con gran esfuerzo han aguantado estoicamente 15 años, pero no se han quedado ni mudos ni mancos. Han presentado sendas cartas notariales solicitando balances. Oiga, es un derecho elemental básico de un asociado pedir los balances a esa directiva. Manan cancho, no les dan nada en 15 años. Pero también tienen una empresa Afocat, una empresa que han armado, y esto lo que van a ver, no creo que les va a dar risa, porque verdaderamente es una burla. Esta es una indignación total que yo prácticamente, oiga, quería quemar ese expediente, porque ¿cómo se puede resistir esto? Todo lo ha tenido en sus manos este fiscal Marco Antonio Herrera Bermedo, que lo menos que yo puedo pedirle pronto en Lima al fiscal de la Nación Pablo Sánchez es una destitución inmediata de este Marco Antonio Herrera. Prevaricato e inconducta funcional, dos delitos que de inmediato he podido, además de otros que seguiremos investigando. ¿Qué pasó? Estos bandidos han conseguido terrenos, grifos, edificios con los dineros que están recibiendo de los alquileres. ¿Qué dice el artículo 198 del Código Penal? La cárcel, 4 años por lo menos, solamente con una acción que dice: el que ejerciendo funciones administrativas oculta a los socios o proporciona datos falsos, se va a la cárcel. Durante 15 años a mis patrocinados se les ha ocultado los datos, no se les ha dado balances, no se les da ingreso a su local. Increíble.
Pero ¿qué pasó? Se nombró de parte del juzgado y más que del juzgado, de parte de este fiscal Marco Antonio Herrera Bernedo, se han nombrado peritos. ¿Pero qué se ha descubierto? Que los peritos han trabajado antes justamente para estos denunciados. Eloy Condori Yucra, Bernaldo Dolmos Bengoa y Lucio Flores. O sea, han puesto el gato de despensero. ¿Qué dicen estos peritos? ¿Qué cosa expresan en su informe? Le dicen al fiscal, no se ha ocultado ningún documento. Y la primera pregunta que debería hacerse es, ¿y los $50,000 mensuales que reciben por alquileres, dónde están? Los socios tienen derecho, por cierto, a enterarse. ¿Y qué dicen los peritos? No, hay un equilibrio total entre ingresos y egresos. ¿Pero esto nos creen a nosotros ignorantes? Si durante usted, en 15 años, ha recibido mensualmente $50,000 mensuales, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está el equilibrio entre ingresos y egresos? Esto verdaderamente es de locos. Y dice el fiscal, así en su dictamen, no se ha ocultado ningún documento. ¿Qué dice el artículo 190 sobre apropiación ilícita? El requisito básico es que el sujeto activo esté en posesión del bien. ¿Y sabe lo que dice el fiscal? No se han apropiado de ningún dinero los denunciados. El artículo 427 contra la fe pública en falsificación de documentos. Además de eso, el estatuto del sindicato dice que está prohibida la reelección y estos denunciados se cambian los puestos cada 2 años, burlándose de lo que enmarca el estatuto, y encima, cuando este fiscal que ya mencioné cita, los convoca para que presenten el libro de actas, no, el libro de actas se ha perdido, presentan una denuncia policial y el fiscal, en lugar de accionar sobre ese acto, lo acepta. Se perdió el libro de actas. Vale decir, donde hacen todo este camuflaje, cambian de socios, pretenden cambiar el estatuto en forma ilegal. El contrato de arrendamiento, esto sí es ya de película. Esto es para que ustedes lo lleven si hay estudiantes de Derecho y colegas abogados que acá en el Cusco hay muy distinguidos, de gran prosapia jurídica, yo les aseguro que no lo han visto, no lo han escuchado nunca lo que voy a expresar. Yo por lo menos en todos mis años de experiencia nunca lo he visto. Hay un contrato de arrendamiento de la oficina 302. Vale decir, toda la oficina del tercer piso se ha alquilado para la FOCAT. ¿Quién lo alquila? ¿Quién es el que entrega en alquiler? Uno de los bandidos, Bernaldo Dolmos, domiciliado, o sea, pone su domicilio real en la urbanización Ubima 1, lote E6 en San Sebastián. Repito, ojalá que reciba visitas este individuo, si es que ya no se ha fugado del país, por todo lo que le va a venir, cárcel por muchos años. Repito, Bernaldo Dolmos domiciliado como domicilio real en urbanización Ubima 1, lote E6 en San Sebastián. ¿Por qué lo cito? Porque le alquila, fíjense ustedes, sin ningún derecho, porque no tiene ningún poder para hacerlo, pero como se han apoderado de esta propiedad, le alquila a sus compinches, a su compinche. ¿A qué le alquila? Dice al Fondo contra Accidentes de Tránsito de Transportistas del Cusco, AFOCAT. ¿Representada por quién? Por el otro denunciado, Eloy Condori Yucra. O sea, entre ellos se alquilan, pero ahí no viene la figura
hiriente, indignante que ahora van a escuchar. Este Eloy Condori Yucra tiene domicilio real en la avenida Romeritos del distrito San Jerónimo. Repito, en la avenida Romeritos del distrito San Jerónimo. Y ustedes saben a cuánto le ha alquilado el tercer piso a Focat. A $150, todo el tercer piso. O sea, entre los compinches han hecho una pantomima, un alquiler ficticio, algo que por lo menos yo calculo de los $50,000 que reciben estos bandidos durante el mes, el tercer piso por lo menos debe alquilarse a $12,000, $15,000 por proporción. Se burlan, $150 de alquiler. ¿Y qué dice el fiscal susodicho Marco Antonio Herrera? No hay nada, no pasa nada. No, es normal. Fíjense ustedes. Con papilón, Eloy Condori firma el contrato de alquiler como abogado del sindicato y como Afocat lo hace como arrendatario. O sea que estos se turnan en contra del estatuto con actitudes totalmente delincuenciales. Yo informé que parte de mis denunciados, o de los denunciados de parte de mis patrocinados, está una pésima fiscal que según dicen se ha fugado de acá de Cusco, está ahora en Huánuco. Ya estamos indagando su real paradero para que pueda tener responsabilidad penal sobre esto. Ella se defiende, claro, como es fiscal, o ha sido fiscal acá del Cusco, con una serie de leguleyadas, presenta escritos para que se le exonere de responsabilidad. Esos escritos que nosotros los abogados llamamos de maña jurídica, dilatorios de los procesos, para engañar. Una responsabilidad penal. Esta Elizabeth Quispe se presenta con un domicilio real en la urbanización San Miguel 2, C4 en San Sebastián. Leguleyada tras leguleyada. He querido exponer esto no solamente por la indignación que me da el captarlo como abogado, sino ver que acá, como parece en todo el Perú, pero acá lo veo a la N, la corrupción se ha incrustado a los más altos niveles. Mis patrocinados durante 15 años han incoado una serie de denuncias. Lo han hecho con una validez jurídica total y absolutamente apegada a los hechos, que no hay necesidad de mayores investigaciones. Se han ocultado documentos, no se le presenta balances. De los $50,000 mensuales en alquiler no se sabe nada. Este fiscal pone unos peritos que han sido cómplices de los denunciados y habla de que los ingresos y egresos están balanceados. Pero Dios mío, ¿dónde hay un balance si se están recaudando prácticamente $550,000 al año, más de $500,000 al año, que solamente en un banco a un plazo fijo o con inversiones inmobiliarias que se han hecho a nombre de los mismos bandidos y no a nombre del sindicato, tendría que tener una lógica, ni siquiera matemática, ni siquiera perito contable, de lógica de un estudiante de primaria, que si entra esta cantidad ya se convierten en 14 años millones de dólares, ¿dónde están los egresos? ¿Qué respuesta se ha dado con ese dinero para mis asociados que representan al sindicato? ¿Dónde está el usufructo, no solamente de los bandidos, sino de todos los socios? Esto verdaderamente es increíble. Nosotros vamos a accionar de una manera contundente, primero, hablando con el fiscal de la Nación para que limpie la casa. Ya hablamos de Mayorga, el fiscal que ahora está del decano en el Cusco, que también es parte de informes que he podido ver en el expediente. No pasa nada, no pasa nada. Y los viejitos que van con su bastón a pedir que se haga justicia.
como ese secretario me dijo, doctor, disculpe, nos hemos equivocado. ¿Cómo que se ha equivocado? El viejito no le iba a decir eso. Los han tenido en una mentira procaz, en una injusticia total y absoluta. Por eso yo pienso que el fiscal de la Nación tiene la palabra. El fiscal de la Nación va a tener que limpiar la casa de lo que significa el Cusco. Por cierto que habrán magistrados probos, que yo conozco algunos acá en el Cusco, que hacen que hagamos una reverencia ante no solamente su modestia, nada de hedonismo ni de lujos, sino al pie de la letra, desde el punto de vista jurídico. Claro que los hay, y a ellos mi respeto, a ellos mi saludo fraterno, pero estos que yo he citado, que han sido parte de un proceso inalcanzable durante 15 años, la cárcel les espera. Vayan poniendo las barbas en remojo. Mis patrocinados viejitos, antes de morir, tendrán que tener la satisfacción de ingresar a lo que fue la insignia del sindicato de choferes del Cusco, ahí en el portal de Carnes, ahí donde no se tuvo miedo a los Canberra, no se tuvo miedo a un gobierno dictatorial desde Lima que quería oprimir a esta tarifa social que cobran los taxistas, en homenaje a un Emilio Guamantica y a todos los choferes, dirigentes que yo mencioné el sábado pasado, mi respeto y mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, para que los bandidos no se sigan aprovechando. Por ahí escuché un rumor de que ya están viendo estos bandidos que la quincha les va a caer y se están desapareciendo. Tengo información de que sus robos acá, arteros, se los han llevado a Bolivia con inversiones millonarias. Afortunadamente tenemos contacto con el gobierno de ese gran presidente Evo Morales y no se van a fugar. La mano de la justicia tendrá que ser larga. La estrategia, así me peque de inocente de transmitirla al aire, pero la digo porque me nace del corazón. La estrategia jurídica que voy a seguir es muy clara y creo que es mi obligación contractual. Limpiar la casa de fiscales como los que he mencionado. Primer tema. Segundo tema, accionar en forma contundente, ya con autoridades jurídicas totalmente probas, y haremos justicia. Y lo tercero, la cárcel para todos los que han sido responsables de esos años de penuria, de lágrimas, de hambre, de sufrimiento de los viejitos, que para nosotros representa el gran capital, ya parte de la historia del Cusco. En el programa anterior al último, habíamos hablado de por qué acá estamos sin una molécula de gas, porque es la casualidad. Hoy día he sentido envidia sana. El presidente Evo Morales, ese gran presidente que vende el balón de gas símil al balón de gas en el Perú a 8 soles. Y acá he visto en Quiteni, he visto en la zona de el Cusco, donde nace verdaderamente la gran veta de gas, a 75, y alguien me dijo a 90 soles. Acaba el gobierno del gran presidente Evo Morales, la antítesis del traidor Ollantumala, pactado con las transnacionales, que nos va a vender los balones de gas a 10 soles. ¿Esto no es una infamia? Cuando nosotros tenemos nuestro gas, que por acciones del supuesto alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo, coludido cuando era presidente con su ministro, el norteamericano Kuczynski, que se ha robado medio Perú de la época de International Petroleum Company, nos han entregado el gas en exportación, dicen a los mexicanos, pero ya se escucha que van a los países árabes, por eso van a tener que pagar una regalía, pero solamente de $6 millones. ¿Cuánto nos han engañado?
desde la época de este impresentable Alejandro Toledo. O sea, nuestro gas que hemos enviado con 1 millón de BTU a cabeza de pozo vendido a 52 centavos de dólar al extranjero, y a nosotros los peruanos nos venden a 7 y a veces 9 meses más el gas, ahora no nos pertenece, porque como hemos dicho, la anterior Constitución, digo la anterior porque ya quisiera que la Constitución que yo presenté, el proyecto que mencioné al inicio del programa, esté aprobado pronto, pero la actual Constitución del condenado Fujimori, totalmente abusiva, como hemos repetido más de una vez, ¿qué enmarca? Tú eres dueño del suelo, pero el Estado es dueño del subsuelo. ¿Y qué hace nuestros gobernantes? Acá viene la sorpresa. Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Ley 26221. Promulgada por quién se imaginan, donde comenzó esta Constitución totalmente ilegal. Fujimori, por cierto. ¿Qué dice el artículo 10 de lo que ahora está funcionando y está trabajándose como parte de el más alto cuerpo jurídico del Perú, que es la Constitución? El artículo 10 dice: generalidades sobre los contratos. Las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos podrán realizarse bajo las formas contractuales siguientes. A. Contrato de licencia. Fíjense ustedes, el Estado peruano firma un contrato de licencia. ¿Ustedes creerán que la propiedad todavía sigue siendo de los peruanos? ¿Que el gas, de alguna manera, el concepto, la institución de la propiedad queda en los peruanos? Manan cancho. ¿Qué dice el contrato de licencia? Es el celebrado por Perú Petro S.A. con el contratista y por el cual éste obtiene la autorización de explorar y explotar hidrocarburos en el área del contrato, en mérito del cual Perú Petro S.A. transfiere el derecho de propiedad. Fíjense ustedes, esto es infame. Transfiere el derecho de propiedad. ¿Esto qué significa? Significa que no somos dueños ni de una molécula de gas. El derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. Una regalía, una tontería. Es como cuando el corrupto y narcoindulto Alan García, cuando yo vivía allá en Cajamarca defendiendo a los campesinos en forma diaria, de noche, de amanecida, porque el traidor Ollantumala nos mató a 5 con el tema Conga Nova, ya Alan García en su gobierno había sacado el óbolo voluntario, para que las mineras paguen un óbolo voluntario. Oiga, óbolo se le da pues al desposeído, al que le pide una limosna. Qué ofensivo. La propiedad entregada al contratista. Es por ello, repito, y me comprometo para desarrollar esta ley el próximo sábado, porque simple y llanamente la hora se nos fue. Nos dice don Ronnie, que es nuestro ejecutivo mayor de esta casa televisiva, en lo que a Switcher respecta, que ya tenemos que despedirnos. Yo quiero decir siempre mi agradecimiento a ustedes por escucharnos y vernos. Y por cierto, en la persona de don Washington Alosilla, líder de esta corporación, mi agradecimiento porque nos permite en un ámbito totalmente democrático, sin ninguna conducción editorial, que él no la aceptaría, ni yo tampoco, nos da lo que marca la norma, la libre expresión, el libre pensamiento, la libertad de prensa. Y aún más es la gentileza del conductor de esta corporación y, por cierto, de don Arturo, el gran productor de esta casa, que se nos da el privilegio de que este programa se repite
el día de mañana, como todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde. No me queda otra cosa que decirles, hay que luchar en forma constante contra los supaipaguagua de cualquier estatus gubernamental, el central, el municipal, el regional, esos supaipaguagua que tanto daños nos hacen. Por ellos, por una nueva generación, por una nueva constitución para nuestros hijos, en mi caso, los dos los tengo en Lima y los extraño, por las nuevas generaciones, sigamos trabajando. Que Dios los acompañe y no permitamos que el próximo año, y eso no lo hago con un ánimo político, tengamos otro que nos traicione, o un corrupto, narcoindulto Alan García, una Keiko Fujimori que yo le denunció por narcotráfico, un norteamericano como Kuczynski que cerró un medio Perú, o un alcohólico drogadicto Alejandro Toledo. Que Dios los acompañe, Pajarincama, a los guarmis, a los guaris, mañana tendrán la repetición de este programa. Muchas gracias. Pajarincama.